Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Queridos amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, una vez más estamos ante ustedes con nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Quisiéramos hacer una invitación de inmediato para que traiga su Biblia, su guía de estudio. Hoy estaremos compartiendo con ustedes un tema de mucho interés: la fe de los amigos. Recuerden, hay que hacer un tipo de conexión, porque siempre conectamos el estudio de cada día con un título general que trae la semana, Misión en favor de los necesitados, y hoy estaremos abordando esa parte que tiene que ver con la fe de los amigos. ¿De quién? Del paralítico, en el cual estábamos hablando en la parte introductoria. Traiga su Biblia, su guía de estudio, como cada día, pues bajo la conducción del Espíritu Santo, estaremos compartiendo con ustedes este importantísimo estudio. Me place saludar en esta hora al pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Qué bueno es encontrarnos nuevamente y agradecerle a Dios y a cada uno de ustedes porque apartan este tiempo cada día para que estemos creciendo juntos. Y no son ustedes los más bendecidos. En este caso, por mi experiencia, lo que veo es que el mayor bendecido soy yo. Es usted cuando comparte y cuando crece junto a los demás en el nombre del Señor. Hoy, la fe de los amigos. Queremos de manera muy especial pedir la dirección de Dios en este momento. Te invitamos a inclinar la cabeza e invocar el nombre de Jesús. Padre eterno, Dios de bondad, amante Salvador Jesucristo, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias, Señor, porque vienes trabajando en nosotros desde hace mucho tiempo. Y hoy confirmas que el instrumento de salvación que ha de ser perfeccionado cada día y transformado a la imagen y semejanza de Dios, soy yo personalmente. Por eso queremos que la palabra de Dios sea el centro. Y al estudiar el tema correspondiente para este día, solo el poder, la sabiduría de Dios necesitamos y rogamos de manera muy especial. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema para este día. La fe de los amigos. En una ocasión, tratando este tema, pastor, le escuché hablar acerca de la fe del paralítico. Y decía que el paralítico debía poseer mucha fe para recibir la bendición de Dios. Y sería importante que hoy también nosotros podamos sacar un buen tiempo para hablar acerca de la fe de los amigos. Porque dentro del entorno donde nosotros nos desarrollamos, tendemos a depositar confianza en algunas personas. Yo he escuchado a tantas personas que llaman a la radio o que te ven de manera particular y te dicen: ore por mí. Alguien de tu círculo cercano te dicen: yo tengo mucha confianza en que el Señor va a escuchar su oración. Claro, la oración es un acto individual, una entrega total al Señor, y uno debe pasar mucho tiempo a solas con el Señor en oración. Pero hay personas de fe, personas que usted confía plenamente en ellos y le dice: me gustaría que en este proceso de cura usted pueda reunir un grupo de oración. Oren por mí porque yo sé que Dios va a obrar. Y el hecho de que se esté haciendo eso es porque el enfermo o la persona necesitada tiene fe, pero confía también en un grupo de amigos o de personas que podrían identificarse con sus necesidades y empiezan a trabajar en esa dirección. Podría ser este caso el de los amigos del paralítico que estaban con él en ese momento cuando él tenía muchas necesidades en términos de perdón. Cada uno de nosotros se vale de amigos y compañeros que de manera muy especial llegan a ser ángeles, llegan a ser instrumentos de salvación para que
de alguna u otra manera el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas, ya sea para recibir la enseñanza o para motivarnos a recibir algún bien material o físico, además de algún tipo de práctica que nos va a beneficiar de manera emocional, y vamos a crecer. El punto es que siempre la fe de otras personas, especialmente los amigos, aquellos amigos que somos compañeros que Dios permite. En este caso vemos cómo los evangelios, tanto de Lucas, Mateo y Marcos, presentan el relato y nos permite en este momento reflexionar y hacernos una pregunta que nos permitiría sacar buenas lecciones y aplicarla a nuestra vida hoy. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia sobre la misión y el ministerio? Esta pregunta la podemos contestar viendo ahora, además de la lectura que se hizo anteriormente de Lucas 5, 17 al 26, vamos a leer, Pastor, Mateo capítulo 9, versículos 1 al 8. ¿Qué le parece? Y Marcos 2, 3 al 12. Bueno, básicamente es el mismo relato. Usted sabe que los evangelios se complementan. Pueden existir algunos detalles, algunos elementos quizás un tanto diferentes, pero eso diferente que usted encuentra no es porque hay algún tipo de contradicción, sino más bien por un complemento. Nosotros en el caso de Mateo fue un testigo ocular de los hechos. El caso de Marcos fue un investigador, preguntó mayormente a su amigo Pedro para plasmar su evangelio, y entonces esa diferencia que puede existir entre los relatos nos indica que uno de los escritores se impresionó en algo y el otro se impresionó por algún hecho del relato, de manera que cuando vamos al texto bíblico, en el mismo relato podemos encontrar algún tipo de diferencia, pero básicamente es lo mismo. De manera que en Mateo, pues 9 del 1 al 8, hace el mismo relato, y si usted lo logra leer en su casa notará algún detalle, pero es básicamente sobre lo que podría impresionar al escritor. Noten ustedes que al Jesús verlo, noten cómo estos hombres realmente fueron los que asumieron la responsabilidad para cuidar a su amigo. Como dice nuestra guía de estudio en este párrafo central, Dios nos llama a ser como los amigos de este hombre, llevar a los necesitados a Jesucristo. Este trabajo requiere fe, acción, paciencia y la disposición de ser poco convencionales si es necesario. Los hombres se acercaron a Jesús, pero se encontraron con obstáculos. No pudieron llevar a su amigo indefenso a Jesús por los medios tradicionales. No se rindieron, sino que encontraron una forma innovadora de llevarlo de llevar al hombre a Jesucristo. Bajaron a su amigo desde el techo. Sin embargo, Jesús aprobó lo que hicieron, según dice Lucas. El deseo de Jesús es que llevemos a nuestros amigos indefensos a Él. La Biblia se refiere a Jesús como el gran médico que anhela perdonar y curar a los que sufren sin importar de quién se trate. Amén. Usted se imagina esa escena, amigo y hermano, querido pastor. Usted se imagina Jesús predicando y en medio de la casa se está sintiendo algo que está pasando. Nada más y nada menos se está abriendo el techo, se está facilitando para que en medio de Jesús, a su presencia, llegue alguien que lo necesita con urgencia. Y ese trabajo lo hicieron los amigos. Fíjese que, como estamos enfatizando, uno se detiene y se pone a mirar los evangelios. Fíjese cómo empieza Mateo dice: entonces entrando Jesús en la barca, ya está agregando un elemento y nos está diciendo que él tuvo que trasladarse de un lugar a otro cruzando agua. En este caso, entra a la barca, pasa al otro lado y vino a su ciudad. Está relatando ese milagro que Jesús
hizo? Lo hizo ¿dónde? En su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. El Evangelio de Marcos, noten ustedes cómo dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Es decir, el número de 4 aquí lo está dando ya Marcos, y está diciendo que él tenía 4 amigos que se interesaban en la situación de él, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico, y entonces sigue dando los detalles muy similar. ¿Qué pasa? Cuando usted analiza los relatos bíblicos puede tener una visión mucho más completa. Dice que habían 4, esos 4 subieron al techo, descubrieron el techo y lo bajaron donde Jesús estaba. Lo importante de todo esto, pastor, que estamos comentando es la necesidad que tenía el paralítico, pero tenía amigos que podían trabajar en la misma dirección. De manera que es muy interesante saber que la gente se puede apoyar en algún tipo de ministerio. No podemos, en este sentido, hacernos de la vista gorda cuando hay necesidades, y especialmente como seguidores de Cristo, como hijos de Dios, tenemos que visualizar dónde están las necesidades, y si tenemos algún enfermo dentro de la familia, algún amigo, señores, tenemos que conducirlo precisamente a la presencia de Jesús, aunque existan otros que están tratando la puerta para que no entremos donde está Jesús. La fe del paralítico y de los 4 que estaban allí, pues hicieron todo lo necesario para llevar a ese paralítico a la presencia de Jesús. Mire, amigo y hermano que escucha, todos nosotros estamos necesitados de Jesús, de algún bien, de algún milagro, de algún favor. No importa si es espiritual, si es emocional, si es física, si es social. Estamos necesitados de la intervención de Dios. Pero cuando cada quien ve desde su propio punto la necesidad que tiene y la que tiene otro y la compara, podría venir algún juicio de valor de decir: pero ven acá, yo también estoy necesitado de Jesús, que haga su fila, porque yo también tengo hambre, yo también tengo necesidad de un milagro, yo también estoy enfermo. El ejercer nuestra influencia para otros, en este caso del necesitado, de aquellos que tienen algún tipo de condición, si nos vamos a comparar, siempre habrá alguien que tendrá mayor necesidad que nosotros o menor necesidad que nosotros, en cualquiera de los órdenes, si nos vamos a comparar. Pero el nosotros concentrarnos en nosotros mismos nos hace decrecer espiritualmente. Preocuparnos por los demás para que Dios intervenga en su vida y nosotros ser de bendición o el instrumento de salvación que Dios va a usar para eso, siempre tendrá mayor contribución que un milagro que Dios pueda hacer en nuestra propia vida. ¿Me explico, pastor? Ajá. A veces solo estamos concentrados en lo que podemos nosotros recibir y en lo que nos van a dar. Pero eso es parte de la idiosincrasia del ser humano. O sea, no, nuestra forma egoísta en nuestro diálogo, en nuestra conversación, claro, yo siempre le he dicho que eso es normal, eso es natural. De la única manera que nosotros podemos obrar como obraron esos amigos es cuando nos identificamos con el Señor y luego vemos las necesidades que tienen los demás. Dice Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 28. No esperen a que se les indique cuál es su deber. Abran sus ojos y observen a los que los rodean. Relaciónense con los desamparados, los afligidos y los necesitados. No se oculten de ellos, ni traten de ignorar sus necesidades. ¿Quién presenta las características mencionadas por Santiago y posee una religión pura, sin mancha de egoísmo o corrupción? ¿Quiénes están ansiosos de hacer todo lo posible para colaborar con el gran plan de salvación? Interesante pregunta introspectiva, porque es la que nos va a ayudar ahora a movernos a la acción y hacer los cambios necesarios de manera individual, personal. De hecho, pastor, quiero que vaya conmigo
a esa declaración del primer párrafo. Fíjese cómo dice: al llevarlo a Jesús, estos hombres asumieron la responsabilidad de cuidar ¿de quién? De su amigo. De su amigo. Y luego, para darnos una ilustración de lo que Dios espera de los amigos, dice: Dios nos llama a ser como los amigos de este hombre, llevar a los necesitados a Jesucristo. Este trabajo requiere de fe. Yo le pregunto, ¿tenían fe los 4 amigos del paralítico? Claro que sí. Óyame. Ahí hay fe al cuadrado y del objeto también. Está la fe de aquel que fue llevado, y sobre todo el énfasis que estamos haciendo es de aquellos que llevaron al paralítico. Yo me imagino que en un momento determinado, cuando estaba la puerta sellada de la multitud, los amigos le dijeron: bueno, Pedro, Juan, no sé cómo se llamaba, un paralítico que estaba ahí, simplemente dice la Biblia, no podemos entrar por ahí, ¿qué podemos hacer? Entonces ellos se reunieron, estratégicamente miraron y dicen: bueno, nosotros podemos subir por esa escalera y como el techo es frágil, vamos a bajarlo por ahí. Señores, eso es fe. Eso requiere fe. Dice aquí la guía de estudio que una acción para ayudar a los amigos, aun cuando hay pocas posibilidades, ese trabajo requiere de fe. Accionaron, sí, no se quedaron allí. Dijeron: no, después que ya la puerta se desocupe, quizás el maestro quiere escucharnos. No, la necesidad está en ese momento y actuaron. Ahí está la acción, tuvieron paciencia y además de eso, como dice la guía de estudio, y la disposición de ser poco convencionales si es necesario. Usted sabe que a veces uno sigue como cierta rutina, sí, y a veces yo veo algunos cultos para las personas y a veces se hacen ciertos detalles. Señores, a veces los detalles, cuando estamos metidos en mucho detalle, a veces la necesidad o el momento de ayuda puede no existir. Ante una necesidad, actúe de manera que no es incluso convencional. Se necesita fe, acción, movimiento. Y yo pienso que eso fue lo que hicieron esos amigos del paralítico. Ante una puerta que se cierra, de inmediato accionaron para que se abran otras puertas. Qué bueno es detenernos a analizar cada parte de este párrafo que estamos leyendo, porque ver cada una de las cosas que se desprenden nos hace a nosotros hacer los cambios de lugar para enfocarnos en lo que Cristo quiere hacer con nosotros. Porque fíjese que, como bien menciona la parte aquí, el párrafo de la línea central, no se rindieron, sino que encontraron una forma innovadora de llevar al hombre, ¿a quién? A Jesucristo. Y no por los métodos tradicionales. Pastor, pero lo tradicional podría ser que si él está ahí debajo, con el permiso, señores, aquí hay una persona que está muy necesitada, está paralítico, abran un poquito para llevarlo a Jesucristo. No utilizaron ese método tradicional, fueron innovadores y agarraron al individuo y se lo llevaron por el techo. Porque lo que quiere decir esto, pastor, que además de esto decidieron ir por el otro método. Porque no fue que ellos dijeron: ok, como hay mucha gente, vamos a subirlo. No, pastor. Eso indica que hubo resistencia para poder entrar, que no pudieron de diferentes formas, de diferentes maneras, en lo tradicional. Hablar con la gente, al dueño de la casa, al que está coordinando la reunión, vamos a hablar con uno de los discípulos. Eso es algo tradicional que nosotros hacemos. Claro, y entonces yo le pregunto, ¿usted cree que Jesús se molestó porque descubrieron el techo de la casa? Fíjese que es lo que Jesús señala ahora. Dice, al ver la fe de ellos, claro, la fe que obra. ¿Qué importancia podría tener el techo de la casa? Bueno, para los dueños o para alguien que esté pensando en que descubrir el techo iba a producir un tipo de trabajo para arreglar la casa. Señores, los objetos materiales están por debajo de las necesidades espirituales que tienen los individuos. Y hay imposibilidades a veces porque nos falta comunicación, porque no tenemos el medio para llegar a la persona. En estos días, en una de nuestras iglesias, circuló una información de ir a visitar a una persona que
tenía inconvenientes de salud. Y por H o por R no se sabía si estaba en la casa, si le habían dado de alta. El punto es que vengo yo de visitar a otra persona y en el camino me encontré, más o menos eran como 7 o 8 mujeres de la iglesia. Y esas 7 o 8 mujeres de la iglesia estaban en una visita misionera inusual porque decidieron todas unirse para ir en pos de aquella persona que necesitaba la presencia y la motivación de los hermanos para estar con ella en el momento de necesidad. A veces nosotros podemos, como método tradicional, esperar que venga el anciano, que venga el pastor, que vengan las dorcas o aquellos a quienes Dios ha designado. No. Usted no tiene que esperar que otro accione para ejecutar una acción buena o de necesidad o suplir algún favor a una persona porque otro sea el que vire, porque otro sea el que tenga, porque otro sea el que supla. No. Dios le ha dado el don a cada uno de sus hijos en base al servicio y la entrega con el poder del Espíritu Santo. Y si 2 o 3 se ponen de acuerdo para obrar en favor del necesitado, Dios abre camino y motiva y confirma a las personas en la fe. Y esta lección, fíjese que en la continuación de la idea que tenemos, dice, bajaron a su amigo desde el techo. Sin embargo, según Lucas, Jesús aprobó lo que hicieron. Como usted preguntó hace un momento, ¿qué valor tiene el techo en relación con una persona que está paralítica, que está casi en su última etapa de vida y hay una obra que Jesús puede hacer? Pero es que la gente, Pastor Machuca, a veces valora más los asuntos materiales que a la misma persona. Sí, una urgente. Y eso no se ve solamente en los asuntos espirituales. ¿Cuántas personas día a día no mueren por ahí y se conservan algunos edificios? Y hay personas que podrían sanarse, podrían salvarse simplemente cuando los gobiernos en todo el mundo podrían hacer grandes esfuerzos para que una sola persona pueda recibir la salud. Hay que sacrificar bienes materiales, hay que hacerlo, pero lo importante es mirar la necesidad urgente que tiene una persona, primero de perdón y la otra es de recibir en cierto sentido lo que tanto necesita, que es solución para esa enfermedad que tiene. Y es el deseo de Jesús que llevemos a nuestros amigos indefensos a Él. Hay personas indefensas que no pueden llegar a Jesús, entonces el deber suyo es llevarlo a Jesús, y la Biblia se refiere a Jesús como el gran médico que anhela en primera instancia perdonar los pecados y luego, como sucedió con este paralítico, curar a los que sufren sin importar de quién se trate. Así es. Sin duda alguna, pastor, que hay que hacer una evaluación nuestra. Personalmente eso es lo que vengo uniendo, atando cabo, enlazando, para ver desde el punto de vista de mi influencia personal como cristiano. Fíjese, pastor, no estoy hablando, pastor Scrooge y amigos que nos escuchan, hermanos, no estoy hablando del punto de vista como pastor, empleado, oficiante o un hombre de fe. Estoy hablando como cristiano, como persona, yo como persona a la cual Dios ha llamado, que tiene que ser un amigo para aquellos que tienen la necesidad, tienen el problema, tienen el inconveniente, pero ¿quién los puede llevar a Cristo? Soy yo. Entonces, segundo lugar, redireccionar más a quienes están a nuestro cargo, al necesitado en un énfasis de salvación más que un programa y a un evento. Claro, porque en el programa y el evento viene todo el mundo y se esconde todo el mundo. Pero el paralítico no puede llegar. El paralítico no llega. Incluso se convierten esas personas en un impedimento para aquel que anhela y necesita la salvación y sanidad de Jesucristo no llegue. Usted sabe que yo me enamoro cada día más del ministerio radial. Usted sabe la cantidad de personas que uno ha administrado sencillamente por su voz, donde el departamento de obra misionera prepara su programa muy bonito y a veces no puede llegar al que está ya cerca del río Osama, por ejemplo, para poner un caso, o cerca de uno
de esos lugares difíciles de penetrar, pero el Espíritu Santo utiliza las voces y lo lleva para ministrar a esas personas que están necesitadas. Por eso, mire lo que dice aquí Elena de Huay en Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 28. Dice rápidamente: no esperen a que se les indique cuál es su deber. Abran sus ojos, observen a los que les rodean, relaciónense con los desamparados, los afligidos, los necesitados. No se oculten de ellos, ni traten de ignorar sus necesidades. ¿Quién presenta las características mencionadas por Santiago y posee una religión pura y sin mancha de egoísmo y corrupción? ¿O quienes están ansiosos de hacer todo lo posible para colaborar con el gran plan de salvación? Esto es una implicación directamente a usted, apreciado hermano, para que podamos identificar dónde están las necesidades e ir donde está ese paralítico en términos espirituales que está esperando que usted vaya a comunicar estas grandes verdades. Bueno, pastor, yo cierro ese comentario, esa lectura, este análisis y la opinión con una lectura también que me llamó la atención y está impactando mi vida y me mueve también a compartir. Los que colaboran con Dios, los que están llenos de compasión divina, verán y valorarán a los hombres como Dios los ve y los valora. Cualquiera que sea su nacionalidad o su color, cualquiera que sea su condición social, el misionero de Dios considerará a todos los hombres como comprados por la sangre de Cristo y comprenderá que no hay castas para Dios. Nadie debe ser considerado con indiferencia, ni ser menospreciado, porque cada alma ha sido comprada con un precio infinito. Wow, tremendo. The Thousand Work, página 31, pastor. Qué bueno es reflexionar y tomar el reto ahora de incorporar a nuestras vidas acciones que vayan en pro de esto que estamos estudiando y que hoy Dios permite que venga ya como un tema en una lección como esta, para que seamos movidos a la acción, pastor. Con la ayuda y el poder de Jehová. Ore. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, ayúdame a entender la responsabilidad de manera individual. Hay tantas personas en este mundo que necesitan y que yo debo visitar. Gracias porque el Espíritu Santo nos motiva, nos mueve para ver quizás a ese enfermo, a ese paralítico, a ese que está deseoso de algún tipo de consejo de mi parte, y estamos hablando de manera particular. Y hay cientos, miles de oyentes que también están asumiendo ese reto. Ayúdanos a vivir, consagrar nuestras vidas a tu servicio y al servicio de los necesitados. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.